Mañana. ¿Cuántos están bendecidos este día? Amén. Gracias al Señor por un día más que Dios nos concede. Bienvenidos a la casa de Dios. Les voy a invitar que abran su Biblia en el Salmo capítulo 119, versículo 103. Y damos gracias al Señor en esta mañana porque Dios en su misericordia nos permite un día más estar en su casa. Amén. Salmo 119, 103. Le damos lectura y así comenzamos la escuela dominical. ¿Lo tiene listo? Dice así la palabra del Señor. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hasta ahí. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aleluya. Y sobre todo dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Adquirimos, hermanos, sabiduría. Adquirimos, hermanos, inteligencia cuando escuchamos y estamos atentos a la palabra de Dios. Vamos a orar y a poner esta escuela dominical en las manos del Señor. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana. Una vez más, Señor, estamos aquí reunidos dándote gracias, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad. Dándote gracias, Dios, por un día más que tú nos das vida, nos das salud, Señor, y nos permites estar en tu casa. Pedimos bendigas esta escuela dominical, bendigas las clases, bendiga, Señor, a cada maestro, nos dé sabiduría. Pedimos, Dios, nos ayude, Señor, para poder atesorar tu palabra y ponerla por obra. Que prestemos oídos, Señor, y que nuestro corazón esté dispuesto. Pedimos, Señor, por cada uno de nuestros oyentes, los que están presentes, Señor, los que están desde casa, mi Dios, tú bendigas sus vidas y tu Espíritu Santo venga a traer en cada uno de ellos, Señor, esa edificación en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así, hermanos, cantamos esta alabanza y pasamos a nuestras clases.
Gloria a Dios. Yo creo que cada domingo que estamos aquí es una victoria, hermanos. Es una victoria estar en la casa de Dios cada domingo. El domingo es una manera de recordar no solamente que es un día que generalmente se tiene por descanso, sino también que es el día del Señor. Es un día en donde tenemos en consideración recordar muchas cosas y entre ellas lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos. Y lo digo de esa manera porque el tema o la característica que vamos a estar viendo el día de ahora sobre lo que hemos estado desarrollando en este año tiene mucho que ver con ello, hermanos. Así que yo quisiera preguntar, ¿cuál fue la última característica que vimos en relación a una iglesia saludable? A ver, hermanos, ¿quién se acuerda? El mensaje y su mensajero, en donde hablábamos precisamente, así le dábamos el título, pero nos referíamos que una iglesia saludable es aquella que conoce su mensaje y que se convierte también en un mensajero de él. Voy a pasar bien breve, hermanos, las características que hemos estado viendo durante todos estos meses en relación a una iglesia saludable. Y yo sigo insistiendo, es bien importante que las iglesias seamos iglesias saludables, hermanos. Es importantísimo. Vivimos una era dentro de esta sociedad en donde ya no más por el hecho de utilizar una expresión bíblica, un concepto bíblico, inclusive el mismo nombre de Dios, como la sociedad tiene una impresión muy diferente de lo que es la iglesia, de tal manera que pareciera ser que a nivel internacional, en diferentes continentes, unos cuando se escucha la palabra iglesia, lo tienen como una especie de fama, de popularidad. Otros escuchan la palabra iglesia y se les viene a la mente abusos, se les viene a la mente robo. Otros lo ven como ignorancia. Pero la Biblia en realidad tiene un concepto totalmente bíblico de parte de Dios. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Y cuando hablamos de este término, nosotros como creyentes, como cuerpo de Cristo, que estamos en este lado del mundo, debemos de traer a la memoria no solamente lo que la Biblia enseña sobre sí misma, sino que también lo que nosotros debemos de defender, lo que debemos de expresar y también cómo debemos de vivir sobre ella. Así que cuando hablamos de una iglesia saludable, estamos hablando definitivamente de una iglesia cristiana, una iglesia que el enfoque central es Jesucristo, pero que también una iglesia que tiene resultados, que tiene procesos, que tiene dirección, que está de acuerdo al corazón de Dios en su diario vivir. Así que vamos a ver brevemente este repaso, hermanos, de una iglesia saludable. Los tomo a manera de título. En aquella ocasión hablábamos que quién es la iglesia y definíamos la iglesia como un organismo vivo. La iglesia no es una especie de asociación civil en donde la gente entra y ya no. La iglesia es un lugar en donde el corazón de Dios eligió para Él habitar dentro de ella y que ellos se convirtieran en ese cambio de que la sociedad necesita. Y veíamos cómo la iglesia, a pesar de que puede tener diferentes enfoques en relación a ayudar a la ciudadanía, a la comunidad, el enfoque central de la iglesia es atender el área espiritual del hombre. Esa es la iglesia, esa es la iglesia. Posteriormente veíamos la armonía en la iglesia, veíamos qué importante es que la iglesia no pierda ese sentir de hacer comunión, compañerismo, coinonía, que de hecho la palabra comunión mencionábamos que tiene que ver con el común en algo, y decíamos que lo que nos hace a nosotros, los cristianos, no solo porque nos congregamos en la misma iglesia, sino cuando nos topamos otros hermanos que practican la misma fe, que tienen a Cristo como el centro de sus vidas, lo que nos hace simpatizar, lo que nos hace darnos cuenta la importancia de esa armonía, es que veíamos que desde el Antiguo Testamento Dios siempre procuró que su pueblo estuviera unido. Hay una frase, un dicho que dice que el pueblo unido, ¿qué? Jamás será vencido, ¿verdad? A pesar de que se escucha muy gracioso y se utiliza mucho en la política, que por cierto ya vienen las elecciones acá en México. Este dicho, hermano, bíblicamente hablando, también en la escritura se puede ver. Dice la Biblia que cuando salían a pelear, ¿cómo? Como un solo hombre, dice la escritura. Y yo creo que cuando nosotros adoramos a Dios en armonía, tenemos ese aprecio, esa comunión, esa ayuda
mutuamente, como dijo el apóstol Pablo, soportaos en ocasiones, podemos ver que hay bendición, hermanos. Nosotros debemos de comprender que el cuerpo de Cristo debe de tener armonía. ¿O acaso será que nuestro pie no nos hace caso, hermanos? Pues no, ¿verdad? El pie hace caso, hermanos, obedece, porque hay una armonía dentro de él. Entonces, veíamos después por qué debemos de congregarnos. En esta característica hablábamos la importancia que la iglesia tiene en congregarse. La iglesia no se congrega o se ha dejado de congregar por la cultura, ni tampoco se ha dejado de congregar o se congrega por el modernismo, por la necesidad. La iglesia se congrega porque en el corazón de Dios está que dentro de ella suceden cosas que le hacen bien a la vida del cristiano. El congregarnos, hemos estado viendo meses atrás, que es de suma importancia para un cristiano. Un cristiano que no se congrega, yo lo puedo decir con esta tranquilidad y con esta facilidad, un cristiano que no se congrega tiene altos riesgos en su vida espiritual, hermanos. Son riesgos muy altos que se corren, que la historia y la experiencia nos ha dicho que ¿qué le termina sucediendo a la gente que se deja de congregar, hermanos? Cambian su manera de pensar, se ponen tibios y muchas de las veces hasta suele suceder, hermanos, vuelven atrás. Y veíamos cómo es que Dios le hablaba al pueblo y le dijo a Moisés, quiero que construyas un tabernáculo para mí. Y entonces viene precisamente esa parte, el rendirle culto a Dios, que cuando los cristianos entramos a la iglesia, entramos a la casa de Dios, nuestros acompañantes, pero también nosotros debemos de recordar que dentro de la iglesia no es cumplir con un formato de un evento, sino que todo tiene que ver con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con nuestro Rey, con aquel que dio su vida por nosotros. No venimos a escuchar un discurso político, no venimos a que nos endulcen la píldora ni que nos motiven bonito. No, venimos a que nos seamos confrontados por la palabra de Dios y le podamos rendir al verdadero Dios el culto que Él merece. Que no se trata de emociones, se trata de convicciones, estuvimos viendo, ¿verdad, hermanos? Rendirle culto a Dios tiene que ver con una convicción que proviene de un agradecimiento, de una relación con Dios. Posteriormente veíamos la grandeza de servir, cuando hablábamos de la importancia que tiene servir a Dios dentro de la iglesia. Y yo quiero recordar esa estadística tan común que ha habido por años y que sigue existiendo, hermanos. Y de hecho está más alarmante todavía. Más del 90% de las personas que asisten a las iglesias no sirven dentro de ellas, hermanos. No ejercen ninguna actividad. Iglesias pequeñas, chicas, medianas, grandes. Estas estadísticas son muy alarmantes porque esto nos habla que de alguna razón o por alguna razón el creyente o no ha sido enseñado o no ha dado ese paso de obediencia, pero que el servicio a Dios veíamos que desde el tiempo antiguo Dios a su pueblo les dio capacidades, habilidades, talentos, y el cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento, si algo ayudó para que el evangelio se expandiera, no solo como evangelismo, sino también como iglesias que estaban en crecimiento, era porque la gente servía a Dios, hermanos. Y hablábamos de la importancia que tenemos como cristianos, y retomo brevemente esas conversaciones antiguas que teníamos allá los cristianos de antaño, ¿verdad? Yo recuerdo los predicadores que se paraban en los púlpitos y nos decían así, hermanos: si no sirves, no sirves. Así nos decían, hermanos. Y no, pues nos quedábamos así, ¿verdad? Y nos introducían de alguna manera repetidamente la importancia de servir a Dios. Entiendo que muchos pueden servir a Dios sin un entendimiento pleno, pero vaya, es ventaja que lo hagan, porque ya lo único que les falta es traer a la memoria esa definición tan preciosa que es un honor, un privilegio servir a Dios. Pero aquellos que por alguna razón dejan de servir a Dios, nunca han servido a Dios o ya no quieren servir a Dios, porque hay de todo en la viña del Señor, debemos de recordar que se disminuye, impacta a la iglesia cuando la iglesia deja de servir a Dios. Y veíamos cómo es que fue tan importante para los apóstoles que pudieran tener el respaldo del servicio de Dios de las iglesias que se estaban fundando, hermanos. Porque mire, cuando llegaban los apóstoles a las diferentes iglesias de las diferentes ciudades de Asia y de Europa, en aquellos tiempos,
Las iglesias ya sabían qué tenían que hacer, y una de las responsabilidades principales que la iglesia tenía no solo era la enseñanza, sino también era que la iglesia funcionara por sí misma para que la iglesia siguiera creciendo y la iglesia siguiera predicando el evangelio, que son factores, hermanos, determinantes para que una iglesia esté de pie. El hecho de congregarnos necesariamente no nos hace iglesia. Eso es algo paradójico, ¿verdad? Pero es cierto. El hecho de congregarnos no nos hace realmente iglesia en la totalidad. La iglesia se comprende por características. Posteriormente veíamos las semanas pasadas la grandeza de servir, donde precisamente, ante el tema anterior, la importancia de servir, como ya lo vimos, y lo vimos el mensaje y su mensajero, donde hablábamos el evangelismo. Qué importante es que la iglesia evangelice, ¿verdad, hermanos? Le dejamos toda la chamba a los tweets y los frames ahí del internet y todo eso. Pues hacen buena parte, hermanos, pero no hay nada como el contacto de uno a uno. En mi opinión, yo sigo creyendo que eso sigue impactando todavía. Ya me imagino, no es lo mismo, a veces les veo los rostros y se me vienen a la mente las anécdotas o las ilustraciones. ¿Verdad que no es lo mismo, hermano Carreto, que usted dé un presupuesto por teléfono a que ustedes lo den en persona? Usted va a usar el método, yo voy, ¿dónde está? Y ahí lo platicamos. Porque sabemos que el contacto, la interacción de persona a persona tiene mucha fuerza. Y hablábamos cómo es que la iglesia debe de ocupar nuevamente esta característica, volver a tener la experiencia de evangelizar uno a uno. Algunos dirían, es muy lenta. Pues bueno, depende con el cristal con el que lo mire, porque en los tiempos antiguos, bíblicamente hablando, la iglesia inicial creció exponencialmente creció y veíamos la paradoja de los tiempos de ahora. La gente usa llaveros, usa playeras, hay espectaculares, radiofusoras, plataformas, canales de televisión, pero vemos cómo vivimos en una sociedad que pareciera ser que no ve nada de eso, hermanos. Y hablamos de la importancia de compartir nuestra fe, que compartir nuestra fe es que la gente vea también a través de nuestro testimonio lo que Dios puede hacer en ellos. Esta semana, hermano, ya para dar inicio a la clase de ahora, vamos a iniciar una nueva característica que tiene que ver con una iglesia saludable. Una iglesia saludable, vuelvo a repetir, es aquella que está cumpliendo el propósito de Dios. Y detrás de una iglesia saludable no solamente está un pastor como responsable, y no solamente un liderazgo que está atendiendo esa área principal de los diferentes departamentos, sino también hay una congregación, hermanos, que debemos de ser nosotros, que al final del día todos remamos para el mismo lado, todos. A mí me llama mucho la atención cómo en las familias a veces dicen los que vemos de lejos, ¿verdad? De afuera, hombre, el hermano gana muy bien, y cómo puede ser posible que pues, siempre anda batallando con el dinero, pues que no sabe administrar. A veces no es meramente él. ¿Sí sabía usted eso? A veces son las personas que están ahí adentro, hermanos, que no cuidan las cosas, que malgastan, que descomponen, que destruyen, y no meramente la persona que está al frente es responsable. ¿Por qué hago esa analogía? Porque dentro de una iglesia también es igual. Que una iglesia no crezca o que una iglesia no sea saludable no necesariamente es el pastor, no necesariamente son los líderes. Cuando la iglesia asume la responsabilidad al 100% como tal, no el pastor ni los líderes, la iglesia se convierte en una iglesia saludable. Yo he escuchado personas que dicen, no, ese pastor es bien McLean, ya ve. ¿Por qué? No, mira, la iglesia está bien bendecida. No necesariamente es el pastor, hermanos, a veces. Lo que pasa es que los congregantes son creyentes que hacen su parte y la hacen bien. Y debido a ello, la carga es menor y esa carga se convierte en bendición. Entonces, es esa composición, es ese compuesto, tanto como de los de aquí, tanto como los de allá. Esta semana, hermano, vamos a hablar precisamente, vuelvo a repetir, la importancia de saber en qué creemos. Yo lo titulé así a manera de pregunta, ¿en qué creemos? Pero este rasgo o esta característica tiene que ver con la doctrina de lo que nosotros creemos. Y para ello vamos a ocupar el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, donde dice el autor de la siguiente manera: y perseveraban, ¿en qué perseveraban, hermanos? En la doctrina
de los apóstoles. Yo quisiera hacer primero la pregunta, a pesar de que lo traigo en definición. Cuando hablamos de la palabra doctrina, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué es para usted doctrina? A ver, una enseñanza. Fundamentos, decretos. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser doctrina? También algo a lo cual nos sujetamos, porque ¿cómo nos vamos a sujetar en algo si no tenemos nada? ¿Verdad? Como cuando nos dicen, agárrate de ahí, ¿de dónde? Si no hay nada, ¿de dónde me agarro? La iglesia debe de tener una doctrina. Y la iglesia, y yo no me refiero solamente a la doctrina local, no me refiero a las reglas o vaya a la política de la iglesia, no, yo no me refiero a eso específicamente. Yo me refiero a los fundamentos centrales que la Biblia tiene para la iglesia de Cristo. Las iglesias, a pesar de que tenemos nombres diferentes o denominaciones diferentes, o estamos con diferentes asociaciones, como lo querramos llamar, en realidad la gran mayoría de las iglesias que tienen a Jesucristo como el centro de su doctrina, el Salvador, el que perdona y el que viene un día, la gran mayoría de las iglesias, ¿sabía usted que compartimos casi la misma doctrina en general, hermanos? Casi, no todas, no todos los puntos doctrinales, pero tenemos casi la mayoría. Que eso es muy bueno. ¿Por qué? Bueno, por el hecho de que en realidad lo principal de la vida del cristiano, en realidad estamos en el común acuerdo, y no bajo una conveniencia, sino bajo el estudio de que eso es lo que la Biblia enseña. Inclusive si vamos a la memoria de los tiempos antiguos, inclusive dentro de la iglesia del Nuevo Testamento, se comenzaron a hacer ciertas, vamos a llamarlo, preferencias. Unos escuchaban al apóstol Pablo hablar y lo tenían con respeto, otros escuchaban a otros apóstoles hablar y los tenían con respeto. Y hubo ocasiones en que tuvieron ciertas diferencias, no en puntos doctrinales que tuvieran que ver con la salvación del hombre. Pero vaya, pudieron haberse atendido ciertos casos de costumbres. Por ejemplo, el apóstol Pedro era muy dado a seguir, ¿qué, hermano Daniel? La ley. ¿Y Pablo, el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, la gracia. Y de repente el apóstol Pedro quería asumir cierto papel de la ley. Eso no los quitó, no los hizo diferentes. A pesar de que ambos expresaron sus opiniones, ambos estaban de acuerdo que Cristo era el tema central de la iglesia. Entonces, cuando hablamos en lo que nosotros creemos, vamos a estar hablando, hermanos, no desde la perspectiva local, sino desde la perspectiva general. Y para ello, hoy esta clase vamos a dedicarla a cómo es que Dios, voy a mantener la misma temática que he mantenido todas estas semanas en este tema que he dado, hermanos. Primero me gusta analizar desde el Antiguo Testamento cómo es que Dios le habla al hombre, y el Nuevo Testamento no es una invención de apóstoles. En realidad el Nuevo Testamento de los apóstoles estaban dando seguimiento a lo que ya se les había enseñado por boca de Jehová. Obviamente ahora ya no era necesariamente, vamos a llamarlo las teofanías, como se le conoce en término teológico, sino ahora el Espíritu Santo que había ascendido a la tierra era quien los inspiraba a ellos, los guiaba para que lo que ellos creyeran, lo que ellos hicieran y lo que ellos fundamentaran era lo que estaba en el corazón de Jehová. Entonces, para ello vamos a hablar a la introducción, que la introducción tiene que ver en términos generales, pero vamos a atender solo el Antiguo Testamento. Dice, hablar de nuestras creencias significa hablar en lo que está fundada nuestra manera de pensar y de actuar en relación a nuestra fe, pero también nuestra comunión con Dios. Una vez que entregamos nuestra vida a Jesucristo y Él es ahora nuestro Salvador, es necesario conocer su doctrina, la doctrina de los apóstoles, la Biblia en general, ya que esto nos permitirá ejercitar una fe completa que agrade a Dios. Se fija que yo utilicé 3 términos: la doctrina de Jesucristo, la doctrina de los apóstoles, pero también, ¿qué dije después? La Biblia en general. ¿Por qué lo dije en esos 3 tiempos? Porque existen pensamientos por ahí que solamente fundamentan la doctrina en la vida de Jesucristo. Y solamente las parábolas de Jesús,
Las enseñanzas de Jesús para ellos representan solamente no necesariamente la inspiración de Dios, pero sí representan la fuerza de la vida cristiana. Es incompleto. Todo lo que el maestro enseñó estando en la tierra es cierto. Enfoca toda la vida cristiana. Pero cuando me refiero que es incompleto, me refiero que para eso Dios inspiró a otros hombres también. A eso me refiero. 2, hago mención de la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque también existen movimientos cristianos que solo consideran las cartas paulinas o las cartas del Nuevo Testamento como cartas que tienen la suficiente autoridad bíblica para que sobre de ellas se enseñe la vida cristiana. Es incompleto. Sí contienen todo. Las cartas paulinas contienen principalmente la gracia, que es lo que fundamenta la vida cristiana. Pero no podemos pasar por alto ni las enseñanzas de Jesús, ni tampoco lo que se experimentó en el Antiguo Testamento. Y cuando uso el término y la Biblia en general, es porque la correcta doctrina que nosotros debemos de creer, que nosotros debemos de aceptar y que nosotros debemos de ejercitar, no es solamente la del Nuevo Testamento, sino es también la del Antiguo Testamento. La del Antiguo Testamento, a pesar de que contiene 2 partes fundamentales, uno, que viene siendo la ley de Dios, pero también contiene lo que se le conoce el pueblo de Dios. En ambos casos, a pesar de que nosotros ya no estamos bajo la ley, nosotros entendemos que el Antiguo Testamento contiene suficientes enseñanzas, suficientes historias que alimentan y que enseñan y que corrigen ciertas áreas de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros tomamos tanto como la Biblia del Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento, las cartas paulinas y la vida de Jesús, ese es el compendio completo, hermanos, de lo que debemos de creer. Lo menciono de esta manera porque inclusive hay cristianos que son más selectivos en su manera de leer. Solamente leen el Nuevo Testamento. No voy a evidenciar a nadie, ¿verdad? Pero yo sí he conversado con cristianos que cuando ya platicamos, solo se dedican a leer el Nuevo Testamento. No está mal, es bueno, pero no podemos pasar por alto que también la Biblia contiene pues prácticamente 39 libros más que están en el Antiguo Testamento. Hay cristianos que leen mucho la vida de Jesús. Es bueno, no está mal. Pero la vida de Jesús es una parte en donde Él se dirigió al pueblo y otros hombres narraron lo que Él hacía. Pero no significa que era lo único que estaba escrito para el hombre. Y hay otros que solamente se dedican a leer el Antiguo Testamento. Y mire, cuando usted va a decir, ¿habrá creyentes? Sí, hermanos. Pues están los judíos. Los judíos nomás aceptan, pues sí, la Torá, la ley mosaica. Para ellos solamente el Antiguo Testamento es el bueno. Y no voy a utilizar nombres, pero hay denominaciones cristianas que están más enfocadas en las cartas paulinas o en las cartas de los apóstoles que en la otra parte de la escritura. Hay denominaciones cristianas que están enfocadas más en la vida de Jesús. Y usted sabía que ahorita hablar de la vida de Jesús es uno de los mayores enfoques que muchas iglesias están practicando. No está mal. Claro que no está mal. Pero el problema radica, porque sí hay un problema, en que pasamos por alto un montón de historias y de experiencias preciosas que la Biblia tiene para nuestra enseñanza en los otros libros de la Biblia. Es que es bien bonito hablar de Jesús, ¿verdad que sí es bien bonito hablar de Jesús? Jesús te sana, Jesús te ama, Jesús te perdona, Jesús te ayuda. Es precioso hablar de la vida de Jesús, pero en realidad ahí no está toda la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia está en general en toda la Biblia. La doctrina principal de la iglesia, por así decirlo, aparte de que Jesucristo es el eje de ella, no significa que solamente sobre de ello vamos a nosotros a creer. Cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se tienen que leer y se tienen que enseñar y se tienen que predicar y se tienen que creer para nosotros cuidar nuestra vida. Uno de los ejemplos típicos es todas las errores que cometió el pueblo de Israel, que cómo los ocupamos, ¿verdad, hermanos? Cometió el pueblo de Israel. A veces la gente dice, Israel, ¿cómo pudo haber pasado por alto a Dios, el que le dio maná del cielo, lo libertó, abrió el mar, hizo a los enemigos confundirse, caer? Y empieza la gente a hablar tanto. Pero hay algo interesante, hermano, entre Israel y nosotros.
¿Sabía usted que de repente la iglesia de hoy no se da cuenta que nosotros estamos actuando de una manera más dura que el pueblo de Israel, hermanos? ¿Sí sabían eso, hermanos? ¿Cómo? ¿Sí? La gente dice que el pueblo de Israel fue un pueblo muy malo y apóstata y necio y lo califican como un pueblo que le dio la espalda a Dios y etcétera, etcétera. Sí, sí es cierto. Los profetas lo dijeron. Pero la iglesia de ahora, algunos de ellos, créame, hermano, se vive una vida cristiana más abajo que la del pueblo de Israel. Entonces, eso nos ayuda a nosotros para nuestra enseñanza, saber cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. Es por eso que es tan importante que un cristiano, para poder creer, obviamente primero tiene que leer. Para poder creer, usted pasa por el filtro de una enseñanza por parte de su iglesia, predicadores, escuela dominical en nuestro caso, pero también pasa por el filtro de la vida personal. La vida personal es lo que usted, y Dios en sus devocionales. Es por eso que es tan importante que un cristiano lea la Biblia. La gente a veces cuando los pastores predicamos de leer la Biblia, la gente piensa que, no, pues ya, chale con la Biblia. Hermanos, es que en realidad la tenemos que leer. Y si no la leemos, pues definitivamente que corremos altos riesgos. Padecemos, definitivamente, no podemos confiarnos en nosotros mismos. Entonces, cuando dice aquí, y una fe completa que agrade a Dios, ¿qué dice Juan 8:32? Víctor. Entonces, en lo que creemos es lo que está fundada nuestra fe. Jesús dijo, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿A qué libertad se refería? A la libertad espiritual, que al final del día tiene un impacto hacia afuera. Y luego dice Hebreos 11:6. Galardonador. Y luego la carta a los romanos, el apóstol Pablo escribió y dijo, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces estos tres textos bíblicos básicamente encierran el deber de un cristiano de saber en lo que nosotros creemos. Yo voy a usar una frase que hace mucho que no uso y que la he usado. No malinterprete mi expresión, déjeme terminar. No crea todo lo que yo digo. Ah, caray, pastor, qué palabras, ¿verdad? Es la verdad. Váyase a la Biblia, revíselo. Ah, el pastor tenía razón cuando hablaba de esto. Usted tiene todo el derecho para que cuando llegue a su casa, y si no pudo venir y ve la grabación, y usted escucha algo que dice el pastor, el pastor dijo esto, a ver, yo nunca había escuchado eso. Usted tiene todo el derecho. ¿Por qué? Porque el deber de un cristiano, como la iglesia de Berea, dice la escritura que ¿qué hacían ellos cuando escuchaban las enseñanzas de los apóstoles? Las escudriñaban. En otras palabras, a ver, yo sé que tú eres el apóstol Pedro, pero vamos a ver la palabra de Dios. Y ahí es donde ellos llegaban a la conclusión de que era palabra de Dios. Que una persona porte una buena vestimenta o una vestimenta presentable o una vestimenta casual o formal, como lo querramos llamar, eso no quita, hermano, que inclusive lo que nosotros creemos de lo que escuchamos pueda tener el beneficio de saber si es o no es. Esto no significa que cada vez que alguien predique, vamos a estar a la defensiva, ¿verdad? No sé, o a la ofensiva, tal vez no, pero sí es importante que un cristiano sepa que en qué está creyendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no examinamos en lo que estamos creyendo, es como un árbol, hermanos. ¿Sabe qué le pasa a un árbol? Cuando usted no le pone, mire, planta el arbolito y el arbolito empieza a crecer, ¿verdad? ¿Qué es lo que generalmente la gente hace cuando crece el arbolito? Pues definitivamente. ¿Pero qué hace también? Le dan dirección, agarran un palito, lo clavan derechito y lo amarran, ¿verdad? Para que el arbolito vaya para arriba, porque si el arbolito lo dejan que crezca como quiera, puede tener altas probabilidades de que le va a pasar al árbol. Se va a inclinar a un lado porque no hay balance. La vida cristiana es similar. Cuando yo sé lo que estoy creyendo y es la palabra de Dios, mi vida va a ser hacia direccionar la palabra de Dios. Pero si yo tengo tantos años en el evangelio,
Si yo me he congregado en diferentes iglesias, lo digo con mucho respeto, hermanos, por diferentes causas. Me he congregado en diferentes iglesias. Nací en una denominación y después me moví a otra denominación. No tiene nada de malo, no es pecado. Pero yo debo de examinar qué es verdaderamente lo que debo de creer para que mi fe siga creciendo. Y que esa fe en la que siga creciendo sea la voluntad de Dios. Entonces, entendemos definitivamente que la iglesia perfecta no existe. Pero sí existe la iglesia saludable. Esa sí existe, hermanos. Esa sí le puedo decir que sí existe. La que hace día a día el trabajo que le corresponde para que la iglesia, tanto como crezca espiritualmente, tanto como el liderazgo pueda hacer su trabajo, tanto como para que la gente que nos ve desde afuera pueda saber que predicamos a un Cristo vivo, hermanos, y no a un Cristo de letras, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de aquí en definición, dice, ¿qué significa la palabra doctrina? Dice, esta bien proviene del griego que significa enseñanza o instrucción. Y la Biblia contiene el mensaje de Dios para el hombre. Y así pueda conocer y vivir una vida en su voluntad. Papi, estas son palabras tan básicas, pero es que si usted supiera cuánta confusión hay en la sociedad que dicen, yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Bueno, ¿y dónde te estás congregando? No me estoy congregando en el lugar, pero yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y uno dice, caray, qué interesante. Es cierto. Yo entiendo que cada quien pilotea su matrimonio como cada quien quiere. Es cierto, usted pilotea su negocio como usted quiera. Usted pilotea a su supervisor como usted quiera. Usted supervisa y pilotea a sus hijos como usted le place, hermano. Y se lo digo con todo el aprecio y todo el respeto. Pero la vida cristiana no es en base a nuestra voluntad. Es en base a lo que la Biblia dice que nosotros debemos de creer. Y para ello, ¿qué cree? Está cortado para todos igual. Para todos está cortado igual. Aquí no hay que como que, oiga, pero es que del otro lado, allá más allá. Espérate. La Biblia es para todos y para todos es igual. Y nuestro credo, nuestra manera de acercarnos a Jesucristo, para todos es igual. Nuestra manera de hacer la voluntad de Dios, para todos es igual. Es cierto, la Biblia para eso nos lleva a historias, nos lleva a entendimiento bíblico de cómo debemos de vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos y tenemos esa fe, hermano, ya no vamos a tener ese inconveniente de que de repente viene la vida cristiana. ¿Por qué hay hermanos que son más bendecidos que otros? ¿No le ha surgido esa pregunta existencial en el cristianismo todavía? ¿Por qué? Si el hermano apenas tiene 1 año en el evangelio y ya hasta predica. ¿Por qué? Tiene 1 año y mire, ya se compró su casa. Y yo tengo 10 años y todavía. ¿No le han surgido esas preguntas, hermanos? ¿A poco usted cree que Dios tiene favoritos? O sea, lo digo en ese término porque es impresionante, hermanos, el cristianismo como hoy en día crea pues clichés prácticamente. No, es que cuando un cristiano tiene su fe fundada en la palabra de Dios, hermanos, un cristiano va a florecer, dice la Biblia, como la palmera. Así dice la Biblia, y esto no es de que dijo un hermano, no, es que Dios, pues Dios a todos nos ama, pero no a todos nos ve igual. Yo sé que nosotros amamos a todos nuestros hijos y no los vemos igual. Eso se aplica para nosotros, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué cuidas más a este? Bueno, pues es que es posiblemente el que va a batallar más para conseguir novia y lo tengo que amar mucho para que no batalle. Yo entiendo eso, hermano. Pero a Dios a todos nos ve igual, a todos nos ama igual y Él quiere que cada uno de nosotros alcancemos lo que su voluntad quiere para nosotros. Entonces, para ellos sí es importante conocer la doctrina. La doctrina de Dios no es para juzgar, no es para atacar, no es para apuntar, principalmente es para nosotros. Y cuando está en nosotros, entonces es cuando viene el fruto, hermanos. Porque si fuera para apuntar y para cortar y para pelear, pues difícilmente pudiéramos decir entonces que la palabra de Dios sana, ¿verdad? Que la palabra de Dios restaura. No, más dicho, la palabra de Dios pues asesina, ¿verdad? Corta cabezas y todo eso. Que sí lo llegó a hacer metafóricamente en su momento, pero principalmente había un contexto. Pero lo que le puedo decir es que Dios en su palabra desea el bien de todos nosotros, sus hijos. Entonces dice aquí, dice, Jesucristo cuando estuvo en la tierra enseñó estos principios eternos. ¿Qué dijo el apóstol Pedro?
Juan 6:68. En aquel tiempo era discípulo, ¿verdad? ¿Quién lo tiene por ahí? Se reconocía que sobre él había palabras eternas, y lo dice, el cual proviene de la inspiración del Espíritu Santo. La vida cristiana crece y aprende a ejercitar una fe de acuerdo a la voluntad de Dios para su vida. Y todo eso se encuentra en base a lo que creemos. ¿Sabía usted que hay cristianos que creen que Dios los quiere ver sufriendo y enfermizos y batallando? Es mi cruz, pastor. Es mi cruz. No, espérate. Hay una parte en la Biblia que se llama la doctrina de la sanidad divina, en donde comprendes qué es lo que Dios está haciendo en realidad. Hay cristianos que piensan que Dios los quiere tener en la riqueza. Me voy a lo más alto, ¿verdad? En lo mucho. Y hay otros que se desequilibran y creen que Dios los quiere tener en la pobreza, y eso es humildad, y eso es que Dios te ame. No, ni uno ni el otro. La Biblia habla sobre las finanzas y las riquezas y de qué manera debemos de experimentarlas en nuestra vida diaria. Hay cristianos que piensan que para lo único que Dios vino a ellos es para salvarlos, porque no sirven para otra cosa. Porque tanta droga que se metieron en la cabeza, ya nomás les queda una neurona. Hay cristianos que así piensan, hermanos. Y usted va a decir, ¿de veras? A montones. Hay cristianos que piensan que pues ya llegaron al cristianismo con una vida toda arrastrada y toda dañada, y pues ya lo único que resta es esperar a que Cristo venga. Dice la Biblia, la carta a los romanos, que de lo vil y lo menospreciado, dice, Dios buscó, eligió, escogió, con la finalidad de ¿qué? De que se cumpla su voluntad. Entonces, podemos ver, hermanos, que lo que nosotros creemos al final del día es como nosotros crecemos. Y si nosotros crecemos de la manera bíblica, créame, hermano, muchas cosas van a cambiar en nosotros. Es en serio, Es como los abogados. A mí me sorprende mucho los abogados. Los abogados conocen también la ley, que inclusive de casos que no se pueden ganar, los terminan ganando. Es como la gente que ¿cómo le hiciste para que te costara tan bajo? Que hasta les regresan dinero. Yo voy y gasto y tú saliste, ¿cómo le haces? Bueno, es que cuando usted conoce, cuando usted cree y conoce, usted toma ventajas. Así de simple. Entonces dice de la siguiente manera, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes recibieron la ley inicialmente? Ya que hablamos de lo que es la doctrina, lo que es lo que Dios quería en su pueblo y lo que Dios quiere en su iglesia. ¿Quiénes recibieron la ley inicialmente? Esta historia tiene su origen en los tiempos de Moisés. Una vez que el pueblo es liberado de Egipto y Faraón, en el camino a Canaán, que pasaron por el desierto, Dios les dio leyes que debían conocer para así poder cumplir. Dios, cuando le da leyes al pueblo de Israel, a los hebreos, una vez, vuelvo a repetir lo que ya leí, que están que entran al desierto, al punto de partida para llegar a la tierra prometida, ahí es cuando Dios les da las leyes, el primer decálogo, que son los 10 mandamientos, allá en el monte Sinaí. Sube Moisés, baja con 2 tablas y les dice, esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, en lo que nosotros creamos y lo que nosotros ejercitemos. ¿Por qué? ¿Por qué les dio leyes? Porque las leyes dan dirección, pero también porque les dio leyes. Porque también, pero no había ley. Recuerde que el pueblo de Dios, en realidad lo que ellos aprendían era lo que se comentaba de los patriarcas, pero no tenían nada escrito en realidad. Entonces, la ley les ayudó para que tuvieran un orden en su manera de vivir, pero principalmente en su manera de creer. Porque no podemos, bueno, sí se puede, pero no hace bien hacer algo sin creer en ello, ¿verdad, hermanos? Es difícil. Sí se puede, pero no está bien. Es como cuando usted va a un lugar, ¿verdad? Y si va a quedar bien, mira, la verdad ni sé. Yo nomás le estoy dando. Qué duro, hermanos, qué doloroso. Por lo menos yo debo de creer en lo que estoy haciendo.
Y Dios le dio a su pueblo esto. Porque el pueblo de Dios en ese momento no tenía una ley. Y cuando iba a haber una ley, ¿qué iba a haber? Iba a haber un orden, iba a haber una dirección, pero también iba a haber un castigo al no seguirla. Cuando nosotros sabemos en lo que nosotros creemos como iglesia, es cuando nosotros comprendemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. El pueblo de Israel recibe el decálogo y luego dice por ahí, y camino por el desierto también recibió leyes. Generalmente nosotros manejamos lo que en común los teólogos le llaman las famosas 613 leyes. Existen más, pero al final del día, ¿por qué nosotros no seguimos esas 613 leyes? Porque esas 613 leyes que se escribieron principalmente en el libro de Levítico, en realidad es el detalle de los 10 mandamientos. Están detalladas, no tiene nada nuevo. En realidad es como si Dios les hubiera hablado de manera específica, que es para cada caso lo que se debería de practicar. Estas leyes estaban relacionadas, algunas con la salud, otra con su manera de alimentarse, la manera de llevar juicios judiciales, la manera de llevar una vida en santidad de Dios, entre algunas a mencionar. Qué interesante es que nosotros los cristianos conozcamos en lo que nosotros creemos, hermanos. No podemos creer, podemos tener opiniones, yo estoy de acuerdo con ello, pero no podemos estar tan desfasados, hermanos. Ya me imagino aquí entre nosotros, ¿verdad? Que yo le preguntara esto, ¿cuántos creen en el rapto? Y luego que levantara a alguien aquí la mano y dijera, no, yo no creo en el rapto, pues yo creo que ya Cristo vino. Ay, Señor, ¿verdad? Pues ahorita me bajaré y hablaré con usted y lo adoctrinaré y le preguntaré por qué cree así. Sería muy doloroso, hermanos. Nosotros debemos de creer principalmente, vuelvo a repetir, en el común de la palabra de Dios, que se termina cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces dice aquí lo siguiente, ¿por qué era tan importante para los judíos conocer su ley? 1, dice, esta ley que habían recibido de Moisés por instrucción de Dios sería la ley que los llevaría a una vida de bendiciones para ellos y sus próximas generaciones. Fíjense que Deuteronomio 7, 12 al 14, si alguien lo puede leer, por favor, hermanos. Es un texto bíblico muy bonito, hermano. Es muy precioso este texto bíblico porque es lo que Dios le dice al hombre. Mire, lo voy a figurar de la siguiente manera. Es como cuando papá se acerca al hijo y le dice, mijo, échale ganas en la escuela y mira, me voy a esforzar yo para lo que tú quieres que te compre. Es un ejemplo, es una manera de expresarlo, ¿eh? ¿Quién lo puede leer, por favor? Qué bonita promesa, hermanos, qué bonito pacto, qué bonita manera de que Dios le habla a su pueblo. Y le dice, si estos mandamientos, tú crees en ellos y los llevas en práctica. Hubo 3 palabras que leyó nuestro hermano Víctor. Dijo, te amaré. ¿Cuál es la otra? Te bendeciré y te multiplicaré. Hermano, esa expresión bíblica que usted ve ahí, también se ve en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros obedecemos a lo que nosotros creemos y lo llevamos en nuestra vida diaria a través de la fe, hermanos, esto también aplica para nosotros. Que el cristiano de repente pase por tiempos difíciles es totalmente comprensible. Son etapas del crecimiento, la madurez, procesos de Dios. Pero siempre he encontrado en la Biblia que a pesar de que puede uno pasar por esos procesos, Dios siempre saca ganancia, nos hace madurar, nos hace crecer. Y luego viene la bendición de Dios mayor. Entonces, podemos ver aquí que el pueblo de Dios, para esa razón se le dio una ley. Pero algo que llama más mi atención al finalizar el versículo, él dice, y serás bendito, ¿qué dice? Más entre los pueblos. O sea, en otras palabras, no te puedes comparar con alguien que no cree en la palabra de Dios. Vas a estar por encima de él. Ahora, obviamente usted irá a decir, bueno, pues los cristianos deberíamos ser los más bendecidos. La respuesta es sí, hermanos.
La respuesta es sí. Y para ello hay que trabajar en lo que nosotros creemos. Entonces seguimos leyendo aquí. El conocerlas les permitiría memorizarlas. No podemos creer en algo que no practicamos en el ejercicio de la memorización, ¿verdad, hermanos? Es difícil. Yo sé que puede haber mentes predilectas, mentes maravillosas, mentes de mucha retención, pero la realidad es que la palabra de Dios sí se tiene que estar constantemente practicando para poder recordarla, para poder memorizarla, que fue una de las instrucciones, hermanos, que Dios más hizo hincapié en su pueblo. ¿Cuándo? Cuando le dijo a los padres: ponlas en los dinteles de tus casas. Cuando pases por aquel río, recuérdales que esas 12 piedras hay una promesa y hay una mano de Dios que se movió. Cuando venga el día del Shabbat, recuérdales que es el día del Shabbat. Cuando venga el tiempo de la Pascua, recuérdales, porque Dios utilizaba mucho la memoria del hombre para que se transmitiera a nivel generacional. Y hoy nosotros con audiobiblia, con Biblia, diferentes colores, sabores, dibujitos, caricaturas, y televisión y cantaditas en diferentes ritmos musicales y de repente todavía se nos olvida, ¿verdad, hermanos? Qué cosas, ¿verdad? Pero en fin, dice aquí, el conocerlas no solo les iba a permitir memorizarlas, que es guardarlas, para sí y ponerlas por obra en su diario vivir y cumplir con la voluntad de Dios, y debían de ser practicadas, fíjese lo que dice aquí, sin importar la cultura, la ciudad, el tiempo o las nuevas prácticas que recibieran en un futuro. ¿Sabía usted que cuando Dios le habló a su pueblo y le dijo: en esta ley vas a creer, en esta ley vas a guardar en tu corazón y en esta ley vas a ejercitar? Generalmente Dios les hablaba al pueblo y les decía: porque cuando entres, ¿a dónde? A Canaán, vas a encontrarte con diferentes maneras de vivir, vas a encontrarte con diferentes tipos de dioses, pero tú debes de saber que yo soy el único Dios. Y aquí es donde viene precisamente cómo se transmitía esto, cómo la transmitían a sus próximas generaciones. Precisamente dice: a través del Shema. Esta es una oración que contiene 4 partes fundamentales de Deuteronomio capítulo 6. Obviamente esta es una práctica que se le dio a los judíos, hermanos. Eso no significa que nosotros no podemos tomarla y hacer una analogía de ellas y llevarla a nuestro diario vivir. Sí lo podemos hacer, porque está tan bien estructurada que ayuda mucho a la vida cristiana. Vuelvo a repetir, Dios se la dio a su pueblo, pero nosotros también la podemos aplicar a nuestra vida. Uno, ¿qué decía el Shema en esta oración? Era una oración, hermanos. Era una oración. ¿Y sabe cómo era una oración? ¿Sabe cómo oraban los judíos, los hebreos? Oraban 2 veces al día el Shema, de hecho, en cuanto salían los rayos del sol y cuando estaba la luz y estaban las estrellas prácticamente ahí. Era una práctica de ellos. Pero ¿sabe cómo oraban? Se despojaban de todo. Nada les podía estorbar. Era un tiempo selecto. Y luego aprendían cantando. Y luego hacían tiempo de oración. Y luego recordaban lo que vamos a ver a continuación. 1, Dios es uno. Ellos decían: Dios es uno. Así nos habló Moisés por labios de Dios. ¿Y qué significaba que Dios es uno? Se refería a la expresión que se le conoce en el Antiguo Testamento como un Dios moniteísta, que no era politeísta, que no había varios. El pueblo de Israel, cuando estuvo en Egipto, había muchos dioses, porque precisamente los egipcios tenían muchos dioses: el dios del sol, el dios de la luna, el dios del aire, el dios del agua. Por eso cuando llegaron las plagas, este es un plus que le voy a dar. Por eso cuando llegaron las plagas, Dios atacó principalmente a los dioses más poderosos que los egipcios servían o que los egipcios adoraban. Les atacó en la enfermedad, les atacó en la oscuridad. Prácticamente lo que estaba haciendo Dios mostrándole a los egipcios cuando dice que se cubrió el cielo de oscuridad, era prácticamente lo que Dios le estaba diciendo a Faraón: ten en cuenta que yo soy más fuerte que al Dios del sol que tú sirves, que puedo tapar inclusive los rayos del sol. Ese es otro estudio, pero lo que lo quiero llevar es que cuando Dios le habla al pueblo, le dice al pueblo: quiero que sepas que yo soy uno.
En otras palabras, no solamente el hecho de decir, yo creo en Dios, no. Lo que pasa es que creer en Dios en los tiempos antiguos tenía también como resultado, ¿qué cree? Servir a ese Dios, obedecer a ese Dios, creer en ese Dios. Por lo tanto, las personas cuando creían en una deidad, por así decirlo, no solo abrazaban un credo, sino también abrazaban unas prácticas. Y lo que Dios le dice al pueblo de Israel, no solo quiero que abraces un credo, quiero que abraces también el decálogo y los mandamientos y las leyes que te estoy dando. 2, amar a Dios. Hay una gran diferencia, ¿verdad, hermano? En tener un solo Dios y amar a Dios. Amar a Dios es una expresión del amor ágape, el amor perfecto, el amor divino de Dios. Y lo que Dios le estaba enseñando a su pueblo es que su corazón, sus emociones, su decisión tenía que estar no solamente en un entendimiento, sino también en un sentimiento, en un sentir, en una convicción. Y por eso les dice, amarás a Jehová tu Dios. Y luego le dice 3 frases célebres que están ahí en Deuteronomio. ¿Quién lo tiene por ahí? Dice, ¿con toda qué? ¿Con todas tus fuerzas? ¿Con toda tu alma? No me lo estoy inventando, ¿eh? Gracias, hermana Carrera. Y entonces este sentir hacia Dios también se transmitía de la siguiente manera. Número 3, cumpliendo este pacto. Más abajo del versículo 8, Dios le dice al pueblo de Israel que este Shema, esta oración continua que llevarían sobre ellos y sobre sus hijos, también les traería una respuesta. Si obedecías a Dios, iba a haber bendición para tu vida. Pero si no obedecías a Dios, iba a haber repercusiones. Qué interesante, hermanos, que hoy en día en la vida cristiana, como que nomás nos acordamos de lo que Dios va a hacer bueno, ¿verdad? Pero no nos acordamos que de repente también Dios corrige. O sea, sí nos gusta pensar en que Dios nos va a bendecir, pero difícilmente nos gusta pensar en que el pecado trae consecuencias. Entonces Dios le habla al pueblo y lo pone en medio y le dice, las cosas buenas que tú hagas al creer en mí y obedecerme a mí, vas a ser recompensado. Pero la desobediencia, la rebeldía, la oposición a lo que ya está escrito, te va a traer también un mal resultado. Y 4, en esta oración, era usar el tzitzit y el talit. Yo sé que son palabras muy raras. El tzitzit, hermano, lo voy a ilustrar de la siguiente manera. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús iba caminando y una multitud le amotinaba y una mujer, dice la Biblia, que fue y tocó el borde de su manto? Bien, cuando las mujeres se hacen una trencita, así de esas delgaditas que se hacen las hermanas, no acá la cola de caballo, como le llaman, no, las trencitas, hay una prenda que usan los judíos que cuando ellos la ponen sobre sus bordes, les ponen tzitzits, así se les dice en ese lenguaje, que son los bordes, son delgaditos. Ese tzitzit tenía un recordatorio, que ahorita vamos a entrar en él, pero también les había dado el talit. ¿Qué es el talit? El talit es lo que usted de repente ve en las películas o a personas en noticieros, que es como una especie, para nuestro entendimiento, la bufanda, algo que se ponen hasta aquí. ¿Sí los ha visto? Se la ponen encima, así. No se la abrazan, no se la amarran como nosotros, nomás la dejan caer así. Ese tilit tiene tzitzits, que son los bordes. Esa composición de esos 2 elementos era un simbolismo que cada vez que ellos se las ponían, este era el simbolismo. Tengo que recordar que Dios es uno. Tengo que recordar que yo debo de amar a Dios. Y tengo que recordar que creer en Él y cumplir su palabra voy a ser bendecido. Oiga, hermano, qué manera tan preciosa de que los judíos transmitían a sus siguientes generaciones el poder de Dios. Yo entiendo que nosotros no podemos pasar en la vida cristiana, en nuestra vida diaria, nosotros no podemos estar pensando solamente en Dios, hermanos. Vamos a ser objetivos, ¿verdad? No solamente pensamos en Dios, pensamos en muchas cosas. Con esto voy a terminar. Pero los judíos, en esa vida diaria que llevaban, ese talit, con esos tzitzits que se ponían, era una manera de que ellos tenían memoria
de que Dios estaba con ellos. ¿Quiere una recomendación? Si usted de repente se le olvida que es cristiano, puede pasar, ¿verdad? Si de repente se le olvida que el pecado trae consecuencias, de repente se le olvida que Dios lo quiere bendecir, busque algo que le traiga memoria. No hablo de un fetiche, hermanos. Algo que para usted sea un simbolismo de que Dios está con usted y que usted ama a Dios. Generalmente los hombres cargamos, pues anteriormente, más bien dicho, en nuestras carteras fotos de los hijos y los presumimos y los expresamos. Las mujeres generalmente traen ciertas cosas también para cualquier momento, cualquier imprevisto. Yo siempre he creído que las bolsas de las mujeres es como el hoyo oscuro, ahí en donde usted encuentra de todo, hermanos, de todo. ¿Ya ve? De todo. Todo para dolor de cabeza, para si se corta, para si le da tristeza, para todo traen ahí. Y la bolsa de la mujer es lo más completo que puede haber. Es un recordatorio que ahí no les debe faltar nada. Hermano, no es malo y no es indebido que nosotros, que creemos en la palabra de Dios y que de repente esta mente falla, nosotros tengamos algo en mente que nos recuerde esto. Obviamente nosotros tenemos la palabra de Dios, eso es sin duda. El verla nos tiene que traer a la memoria muchas cosas, que ni se nos acabe el pensamiento inclusive. Pero los judíos ocupaban el Shema, el Talit y el Tzitzit para traer a la memoria lo que Dios era en ellos, en lo que ellos creían. Mire, hasta aquí yo me voy a quedar, prácticamente me faltó nomás una diapositiva, pero la vamos a ver la semana que entra, porque vamos a entrar posteriormente en cómo es que generacionalmente en lo que ellos creían pasó de ser de un credo a un intelecto. ¿Qué es a un intelecto? A un simple conocimiento, que es la parte en donde los hijos de Dios debemos de cuidar mucho, porque el intelecto es en lo que nosotros conocemos, pero no representa necesariamente lo que nosotros creemos. Y luego ya después vamos a pasar en lo que viene siendo el Nuevo Testamento, como es que la iglesia y el cristiano en la actualidad debe de no solo conocer, sino también creer. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios, que es la bendición de Dios de una iglesia saludable. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios esta mañana. Y le quiero pedir allá atrás a mi hermano Carreto. Hermano Carreto, despídanos en oración en esta mañana, por favor.